Bueno chicos, en el vídeo de antes os comenté que íbamos a empezar a hacer el estudio de la representación para la representación gráfica de esta función definida a trozos de aquí. Y como vimos, en la representación gráfica íbamos a tener que hacer la diferenciación entre tres zonas del eje cartesiano. Desde x-2 hacia su izquierda, donde representaremos la primera función, la función lineal, entre x-2 y x igual a 1, donde representaremos la función cuadrática o parabólica, esta que tenemos aquí, y la zona de x igual a 1 hacia la derecha, donde representaremos la función hiperbólica. En este vídeo vamos a hablar en concreto de las cualidades que tiene la función lineal. La primera, la que aparece más a la izquierda, definida entre los tres intervalos. Bien, vamos a hacer el estudio de la función lineal con la mayor normalidad del mundo, con las características que ya conocemos sobre las necesidades que tiene para hacer una representación gráfica, pero teniendo además en cuenta ahora cuál es su intervalo de definición. Y esto repercute también en el dominio. Como veréis, el dominio por supuesto es muy importante representarlo. El dominio en general para una recta va a ser el conjunto de valores de x que pertenecen a todo R. Pero, en este caso, como estábamos viendo en la definición de la función definida a trozos, esta primera función f1 solamente tiene sentido para valores de x por debajo de -2. Entonces, el dominio de definición de nuestra función f1 igual a x más 7, teniendo en cuenta que tiene que estar por debajo de x igual a -2, por debajo estricto, entonces va a ser el conjunto de valores de x pertenecientes al intervalo que va desde -∞ hasta -2. Ojo, sin incluirlo. Para poder seguir haciendo el estudio para la representación gráfica de una función lineal, recordad, siempre era muy importante tener otros dos valores más. Y yo siempre hago mucho hincapié en que es importante tener los puntos de corte con los ejes. Lo que pasa es que en este caso, primero, si la función f1 está definido desde x-2 hacia su izquierda, el punto de corte con la función de f1 con el eje vertical no va a llegar a darse. Por tanto, eso es un valor que no necesitamos, lo excluimos. Nos vamos a quedar con el punto de corte de la función f1 con el eje horizontal y en la zona que queda desde x igual a -2 hacia su izquierda, que es donde la función está definida. Y otro punto de corte muy importante, otro punto muy importante para la representación gráfica de esta primera función va a ser el punto que se encuentra sobre el límite del intervalo. Teniendo en cuenta que el punto límite va a ser en x igual a -2 y ese punto no pertenece al intervalo, a la hora de hacer la representación gráfica, ese punto que no pertenece al intervalo vamos a tener que dejarlo hueco. Bien, entonces como siempre hacemos la tabla de valores, pero como os decía antes, aquí, mientras normalmente le dábamos un valor 0 a la x y otro valor 0 a la y, en este caso el valor 0 a la x no lo podemos dar, porque x igual a 0 no pertenece al intervalo que le corresponde. Entonces ese punto de corte lo vamos a olvidar. En cuanto al otro punto de corte, el que se obtiene para cuando y es igual a 0, sí lo vamos a obtener. Si y es igual a 0, y o f de x, ¿vale? Aquí estamos trabajando con dos letras, pero que representan la imagen igualmente de la función. Si f de x o y vale 0, si queréis aquí para que no haya confusión, mejor le llamamos f de x, f sub 1 de x, y así nos quitamos de problemas. Al hacer f sub 1 de x igual a 0, entonces tenemos 0 igual a x más 7. Despejando x, si 0 es igual a x más 7, x nos va a salir -7. Comprobamos, si x es -7 más 7 son 0. Perfecto. Pues este es el primer punto de corte y le vamos a llamar, si os parece bien, por ejemplo, P, que es el -7, 0. El otro punto que os he repetido varias veces, muy importante tener, aunque no pertenezca al intervalo, es el punto que se encuentra sobre el extremo del intervalo. Es decir, el valor que toma la imagen de esa función
para cuando x es igual a menos 2, aunque x igual a menos 2 no pertenezca al dominio de definición o al intervalo donde está definida esa función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si x valiera menos 2? Pues entonces f de x, f1 de x, va a valer menos 2 más 7, que son 5. Con esto, si os parece bien, le llamamos q, obtenemos el punto q, menos 2, 5. Y esta es toda la información que necesitamos de la primera función f1 de x. Vamos con la segunda.